fue lo que dijiste, mi Señor. Pedir se os dará, buscar y encontrarás. No cansaremos de tocar, no cansaremos de gritar. Vine a pedir, vine a buscar, vine a tocar, vine a recibir, Señor, lo sobrenatural. Vine a pedir, vine a buscar, vine a tocar, vine a recibir, Señor, lo sobrenatural. ¿Listo? Primer libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 14. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Ahora vamos a presentar este tema de una manera dramatizada, si se puede. Imagínense de pronto que alguien toca la puerta con unos toquidos fuertes que se oigan bien a la puerta de la casa de Obed-edom. Saben que en esa casa vive un hombre con su familia y el nombre de él es Obed-edom. Así que alguien se acerca vestido con una vestidura un poquito extraña, traía una vestidura sacerdotal, toca la puerta y abre un hombre. Y como este sacerdote no le conoce, entonces le pregunta: ¿es usted Obed-edom? Y él contesta: sí, yo soy. Pero cuando está contestando sí, yo soy, está viendo más allá y está espantado. Obed-edom está un poquito impresionado. Frente a él, afuera de su casa, hay aproximadamente 30,000 personas. Un mundo de gente. Y mientras entra a la realidad que tiene enfrente, está viendo todo lo que hay allá, y entonces le pregunta al sacerdote qué se le ofrece. Dice el sacerdote: mire, ve a aquel señor que está allá con una corona, es el rey David, y todo este es el grupo de personas que vinieron con él y con nosotros para llevar el arca del pacto a la casa que David le ha preparado allá en Jerusalén. Pero quiero preguntarle, le dice el sacerdote, quiero preguntarle si a usted le gustaría quedarse con el arca del pacto por un poquito de tiempo, unos pocos días. Y Obed-edom dice: ¿y por qué? Dice: bueno, es que tenemos un problema, nosotros no podemos llevarlo. ¿Y por qué no pueden llevarlo? Dice: porque acaba de morir una persona que tocó el arca. Se murió. Su cuerpo está ahí. No podemos llevarlo porque nosotros no sabemos cómo manejarlo. ¿Y por qué murió la persona? Dice Obed-edom: porque no tuvo temor de Dios. Simplemente porque no tuvo temor de Dios. Y Job responde, y Obed-edom responde y dice: permítame un segundito. Entrecierra la puerta, voltea, ve a su mujer, ve a sus hijos, y ellos están esperando qué está pasando, porque ellos no están viendo para afuera. ¿Qué está pasando? El rey David y todo su grupo, son como 30,000. Quiere que guardemos aquí en nuestra casa el arca del pacto. ¿Qué dices? Y si usted hubiera sido la esposa de él, ¿qué hubiera dicho? ¿Sí o no? Parece que ella dijo que sí. Así que Obed-edom dice: bueno, pásenle, ¿dónde la vamos a poner? Aquí, en el lugar más importante de la casa. Y ponen ahí, y así como llegaron silenciosamente, así se retiraron todos.
Y la historia que acabamos de leer en el capítulo 13, versículo 14 del primer libro de las Crónicas, dice que el arca del pacto estuvo 3 meses en la casa de Obed-Edom, y bendijo Dios toda su casa y todo lo que tenía. Amén. Esta es la historia completa. Esa arca, que era una caja de madera cubierta con placas de oro y que adentro contenía 3 cosas, 3 artículos, 3 objetos. Número 1, tenía una vasija con maná. Un maná que ya tenía muchos años de estar ahí y no se había echado a perder. Número 2, tenía las tablas de la ley. Las segundas, porque las primeras Moisés las quebró en un arrebato de ira. Tenía las segundas tablas que Dios escribió con su dedo, las tablas de los 10 mandamientos. Y tercero, estaba una vara, la vara de Aarón, la vara de un almendro que había reverdecido porque Dios había escogido esa vara, y estaban ahí. Las 3 cosas eran testimonios. Testimonios en contra del hombre. Testimonios en contra del ser humano. El maná hablaba de cómo el hombre rechaza las bendiciones de Dios. Las tablas de la ley hablan de cómo el hombre rechaza la palabra de Dios. Y la vara de Aarón habla de cómo el hombre rechaza el gobierno de Dios. Y estas 3 estaban ahí adentro de esa caja cubierta de oro, y tenía una cubierta sobre la caja, y unos ángeles que estaban enfrente uno del otro y viendo hacia el fondo de la caja, como viendo los objetos que había allí. Esa caja, un poquito más de 20 años, había sido capturada por el ejército filisteo. El ejército de Israel y el ejército de los filisteos entraron en guerra. Los filisteos derrotaron a los hebreos, y los hebreos, tratando de recuperarse, van y traen el arca y la llevan al centro de batalla, donde está la guerra, donde está la batalla. Y por un momento esto causa una impresión contundente en el ejército enemigo, pero finalmente se recuperan y vuelven a derrotar otra vez a los hebreos, y les quitan el arca, capturan el arca y se la llevan como un trofeo de guerra a su territorio. Y lo que sucedió allá fue lo siguiente: el arca de Dios empezó a causarles serios problemas. Empezó a afectar su religión. Los dioses de los filisteos empezaron a quebrarse, empezaron a quebrantarse, empezaron a quedar en evidencia y en vergüenza, porque tienen manos y no pueden tocar, tienen ojos y no pueden ver, tienen oídos y no pueden oír, tienen pies y no pueden caminar, tienen boca y no hablan. Pero nosotros tenemos un Dios vivo. Así que la primera cosa que sucedió por haberse llevado, por haber capturado el arca, la primera cosa que sucedió fue que su religión fue quebrada, destruida. Esa fue la primera cosa. La segunda cosa que ha sucedido es que su trabajo también fue destruido. Dios trajo plagas de ratones y destruían las cosechas donde quiera que el arca era llevada. Así que finalmente el país estaba destruido. Dios no necesita ejército ni fuerza, solamente necesita su Santo Espíritu para hacer lo que tiene que hacer. Así que destruyó a los filisteos en su propia casa, y finalmente cuando los filisteos ya están derrotados, dicen: no sabemos a qué se debe todo esto. Y alguien dijo: tal vez se deba a que el arca está aquí. Y dijeron: vamos a regresarla. El arca duró 6 o 7 meses allá con ellos, y ese fue el tiempo que Dios necesitó nomás para destruirlos. Así que deciden regresar el arca, y alguien dijo: pero no podemos mandarla sola, tenemos que darle una ofrenda. Y esto me impresiona porque hasta los paganos saben que hay que dar ofrenda. Pusieron una ofrenda y dijeron: ¿qué vamos a poner? Dije: vamos a poner una figura de oro
de un ratón. Un ratón por cada región, eran 5 regiones, así que había 5 ratones. Y una figura de un tumor, porque les habían salido tumores, le había venido, ¿cómo se llama esta enfermedad? Hemorroides, pero una hemorroide muy agresiva, muy fuerte. Ya los tumores se les habían salido, estaban fuera del recto. Entonces dijeron, vamos a mandarle a hacer unas figuras de oro que se parezcan a los tumores. Y las hicieron. Y pusieron una por cada región. Tal vez, dicen, si el asunto que nos ha venido es por causa de Dios, tal vez cuando dejemos ir el arca y esta ofrenda que le estamos dando, seamos sanados. Y parece que fueron sanados. El arca fue y llegó al territorio hebreo, y las primeras personas que la recibieron no tuvieron precaución. Y la primera cosa que hicieron fue que levantaron la tapa y vieron lo que había dentro. Y la palabra de Dios dice que todos estos murieron porque habían mirado adentro del arca. Como hubo una mortandad también acá, deciden mandarla a otra parte. Y en el siguiente pueblo había un sacerdote que se llamaba Abinadab. Él y sus hijos eran sacerdotes, pero eran sacerdotes, diríamos, inactivos. No había mucho que hacer en esos días. Así que le llevan el arca al sacerdote. ¿Quién mejor que el sacerdote, verdad? Le llevan el arca al sacerdote. Y el sacerdote Abinadab dice, bueno, sí, está bien, tráigala, póngala por allá. ¿Dónde? Allá, mira. Imaginémonos que la casa de Abinadab era semejante a las casas de ahora. Aquí en Estados Unidos, en casi todas las casas, hay cochera. Para 1, para 2, para 3, hasta para 4 carros. Depende de la casa, ¿no? Pero hay cocheras. Es muy común, muy normal. Así que imaginémonos por un momento que la casa de Abinadab era una casa que tenía cochera. Y usualmente la cochera se usa o para guardar el carro o para guardar todas las mugres que no se ocupan y el carro que se quede afuera. Y es muy normal también llegar a una casa y decir, ¡ay, es la cochera! La cochera no puedes dar un paso porque está llena de mugrero. Bueno, a la cochera de la casa de Abinadab fue a dar el arca. Y la Biblia dice que allí duró 20 años. 20 años. 20 años es mucho tiempo. En 20 años nadie le puso atención a ese objeto. En 20 años nadie se acordó de darle una limpiada. Parece que no sabían lo que representaba esto. Esa arca representaba la presencia de Dios. La presencia de Dios en medio de los hombres, en medio del pueblo. Pero a ellos no les importó, no estudiaron la palabra de Dios, miren, este fue el punto. No estaban en condiciones de distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. Así que como no tenían esa condición, para ellos lo mismo daba que el arca estuviera ahí como que estuviera en el patio. Y duró 20 años allí, llenándose de polvo, de telarañas, alimañas subirían por el arca, entraban a sacar algo tal vez allí y la movían, la volvían a poner a su lugar para que pudiera ver pasada, cualquier cosa menos honrarla, menos reverenciarla. Esa arca se convirtió en un
mueble más de la casa, un mueble que estorbaba, un mueble que era rutinario. Lo sagrado se convirtió en secundario y entonces estorbaba, simplemente estorbaba. ¿Me explico? Ustedes tendrán alguna cosa en su casa que les estorbe. Todos tenemos alguna cosa y dicen, ay, ¿yo qué hacer con esta cosa? Me quiero deshacer, pero al mismo tiempo me hace falta, pero me estorba más de lo que me hace falta. Era el caso del arca. Así que de pronto se oye el run run de que el rey David ha hecho un lugar allá en Jerusalén para llevar el arca, y empiezan a investigar dónde estará el arca y dónde estará, y empieza la búsqueda y la investigación, y finalmente se dan cuenta de que el arca está en la casa de Abinadab, al cuidado de él y de sus hijos. Cuando el arca llegó a la casa de Abinadab 20 años antes, tal vez dos de sus hijitos, quiero que lo vean por favor en la segunda carta o el segundo libro de Samuel, capítulo 6. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Quiero que sigan conmigo lo que voy a leer. Vamos a ver. Capítulo 6. Dice el versículo número 1, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Quiero que por favor lo figuren, lo piensen. Imaginémonos que estos dos hijos de Abinadab, cuando el arca llegó a la casa de ellos, tendrían uno 5 y otro 6 años, para no perdernos demasiado. Eran unos niños. Pasaron 20 años y ellos vieron por 20 años una figura que estaba ahí que se llama el arca del pacto. En 20 años nadie les enseñó lo que eso representaba. En 20 años para ellos eso era algo común y corriente. Así que 20 años después, cuando llega el momento de trasladar el arca de la casa de Abinadab a la casa que David había preparado para el arca, ya los muchachos tenían 20 y tantos años. Y entonces el padre les encarga la comisión: ustedes se van a encargar de cuidar el arca. Ustedes, Ahío, te vas a ir allá adelante y Usa te vas a ir atrás. ¿Y cómo vamos a mandar a mover el arca? Le vamos a hacer una carreta nueva, porque la última vez que el arca se movió en una carreta estirada por vacas. Ahora la vamos a mover en una carreta nueva estirada por bueyes. Y hacen todo el preparativo, traen una carreta nueva, traen unos bueyes, suben el arca y empieza la procesión. 30,000 hombres más estos dos jóvenes sacerdotes van conduciendo el arca, y van con alegría, van con júbilo, van con gozo, van con esperanza, van con deseos de alabar y de adorar al Señor. Una procesión interesante. Y el camino por donde iban, por donde los bueyes iban caminando, era un camino medio accidentado, medio difícil. Y entonces, ¿sabe lo que iba pasando? Que el arca se movía para un lado y se movía para el otro.
Y como Ahío iba delante de los bueyes, él no podía hacer nada, pero Usa iba atrás. Y de pronto el arca, en una de las veces que se movió con brusquedad la carreta, el arca se movió con tal violencia que parecía que se iba a caer. Y Usa sus manos, con sus manos detiene para que no se caiga el arca, y cuando toca el arca, entonces sucedió algo terrible. Murió fulminado como por un rayo. Esa es la razón por la que dijeron: en esa casa vive un hombre llamado Obed-Edom, vamos a dejar el arca allí en su casa. No podemos moverla, porque capaz de que si la tocamos también nosotros vamos a morir. ¿Qué pasó realmente? Lo que ha pasado es esto. Lo que ha pasado es que aquella generación había perdido la santidad. Ya no podían distinguir entre lo bueno y lo malo. Ya no podían distinguir, no tenían capacidad en su espíritu, no había capacidad entre distinguir entre lo santo y lo profano. Para ellos todo era igual. Todo era igual. Y esa fue el enojo de Dios. Por eso Dios estaba enfurecido. Estaba enfurecido porque ellos habían llegado a tal punto de que las cosas son iguales. Y esa es una historia terrible, porque una familia está de luto por causa de no hacer distinción entre lo santo y lo profano. Su espíritu, su alma, ya no distinguía. Caso contrario de Obed-Edom, cuando el arca es traída a su casa, solamente 3 meses dura ahí. 3 meses. Obed-Edom quería que se quedara, pero David dijo: no, esa bendición que te está dando a ti, yo la quiero para mi casa. Por eso me la quiero llevar allá, porque esa bendición la quiero allá. Ahora, ¿por qué bendijo Dios la casa de Obed-Edom y no bendijo la casa de Abinadab? Simplemente por la posición que adoptaron cada uno de ellos con respecto al arca. Ahora, esta es la aplicación para nosotros. Hoy no tenemos el arca, pero créanme, no la necesitamos, tenemos la presencia de Cristo Jesús. Amén. El punto es cómo estamos nosotros enfrentando esto. Como algo común y corriente. ¿Es Cristo Jesús alguien común y corriente? ¿Es una persona común y corriente? ¿Es alguien al que yo le puedo decir Chuyito, Jesse, Chava? ¿Es alguien al que yo puedo hablarle de una manera así como con mucha liviandad? No, Él es sumamente santo. La palabra del Señor dice que es santo, santo, santo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único pecado que vino sobre Él fue el pecado nuestro. Él no tuvo ningún pecado. Él es el Hijo de Dios y tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y ante el nombre de Jesús se debe doblar toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros también caemos en semejante situación cuando consideramos como cosa, es de todos los días. Mira, ¿sabes una cosa? Hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Pero no se trata de la iglesia. Se trata de venir para ver qué Dios te quiere decir. Amén. Se trata de venir para ver qué Dios quiere, cómo Dios quiere encontrarse contigo, qué cosas te quiere dar o qué cosas te quiere quitar. Amén. ¿Ven la diferencia? No se trata de ir a un programa o a una función de teatro o a ir a un festival y escuchar un concierto musical. No se trata de ir una persona que tenga
capacidad motivadora y que sacamos ahí echando chispas. No, se trata de venir a oír ni más ni menos qué es lo que Dios dice. Amén. Esa es la diferencia. Y entonces, si nosotros no atendemos correctamente esto, vamos gradualmente a ir decayendo al punto que va a llegar el momento que no podremos distinguir entre lo santo y lo profano. Y la prueba se la doy en un momento. Apenas hace unos días, no sé si fue el sábado en la noche, que hubo una matazón en Orlando. El mundo entero está conmovido. Y yo entiendo, 50 personas murieron. 50 cadáveres más hay. Todo el mundo ve el problema, el crimen, la matazón. Pero ¿cuántos están viendo realmente la incapacidad de las personas para distinguir entre lo santo y lo profano? No distingue. Algo está pasando, se ha diluido, se ha degradado, se ha perdido la capacidad y ya no hay manera. Simplemente todas las cosas son iguales. Y cuando esto se pierde, entonces llegamos a una conclusión. Todas las religiones nos llevan a Dios. Amén. Cualquier decisión que tú quieras tomar, Dios te la da, Dios te la disculpa, Dios la acepta porque eres su hijo. Y la Biblia nos dice que tú eres su hijo a menos que hayas aceptado a Cristo Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Amén. ¿Me entienden? Entonces se va perdiendo la capacidad. Y las personas viven en una falacia, viven en una burbuja de ilusiones. Lo peor del caso es que estos 50 que murieron, yo quiero decirles dónde están en este momento. ¿Dónde están? ¿Me explico? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estábamos hablando de que se necesita que Dios restaure el temor suyo en nuestros corazones. Que Dios restaure, que podamos nosotros ver que todo lo relacionado con Dios es sumamente santo. Su palabra es sagrada. Nosotros tendremos que tener cuidado de leerla, de no cambiarle ni siquiera una coma, no quitarle un acento o un punto, una tilde. No podemos hacer nada, simplemente leerla con cautela para leerla bien. Necesitamos leerla con entendimiento, leerla con inteligencia y aún todavía decirle al Señor: envía tu Espíritu para que me guíe a la verdad que tú tienes escondida para mí aquí, o que tú presentas en este lugar. Mucha gente utiliza la Biblia para darle bibliazos a los demás. Mucha gente utiliza la Biblia para justificar sus propias inclinaciones. Dicen los adúlteros, y dicen los homosexuales, y dicen las lesbianas: amados los unos a los otros, y eso es lo que estamos haciendo. Obviamente que Dios no lo dice en ese contexto, pero me explico. Estamos utilizando la palabra del Señor de una manera tan liviana. ¿Saben por qué? Porque han perdido la capacidad entre distinguir entre lo santo y lo profano. Y eso no solamente pasa entre el pueblo, pero aún los sacerdotes han perdido la capacidad. Por eso el plan de Dios es el de restaurar. Nosotros queremos que Dios nos restaure muchas cosas en nuestra vida. Queremos que restaure nuestras finanzas, nuestra salud, nuestras condiciones. Mira, Señor, necesito esto, necesito lo otro, necesito un carro, Señor, necesito una casa o cualquier cosa. Pero Dios dice: primero quiero restaurar tu alma. Amén. Quiero restaurarte a ti. Amén. Quiero restaurar esa parte que en tu vida está dañada y que no te permite distinguir entre lo santo y lo profano. Se dice, y digo se dice porque yo nunca lo he experimentado, que los alcohólicos llegan a tal punto que
pierden la capacidad para distinguir los vinos, los licores que toman, al punto de que a fin de mantenerse en estado inconveniente, toman inclusive alcohol del grado 96, ¿no? Con tal de mantenerse intoxicados. ¿Me explico entonces? Se pierde la proporción, se pierde la capacidad para distinguir entre lo bueno y lo malo. Ahorita hay un debate en México y no sé en cuántos países sobre el uso de la marihuana. La marihuana para uso recreacional. Empezó con 5 gramos y ahora ya la quieren subir a 28 gramos. Y después de 28 va a ir a medio kilo. Y después va a ir a más y va a ir a más y va a ir a más. ¿Por qué razón? Porque se pierde la capacidad de distinguir entre lo que se puede y lo que no se puede hacer. Entonces, queridos hermanos, este es el punto y con esto concluyo. Si queremos bendición, necesitamos empezar por el principio. Que Dios restaure en nuestra vida, en nuestra iglesia, en las iglesias, esa parte que Él le llama temor de Dios. Temor de Dios. Que podamos tener la capacidad de distinguir entre lo santo y lo profano. Que podamos nosotros rechazar inmediatamente, porque tenemos esa capacidad, cuando alguien viene y dice, Dios me habló. Y no estoy diciendo que Dios no hable. El problema de esta gente es que Dios le habla más que a Moisés. Y no solamente eso, siempre le habla para los demás, nunca le habla para ella, para esa persona. Cuando toco este tema no se me olvida que de repente hay algunos truanes, algunos ladrones envueltos en piel de oveja, que te dicen, Dios me dijo que me vas a regalar tu carro, hermano. Dios me dijo que me vas a regalar tu casa. Y algunos piden hasta los hijos. Y otros se lo creen. ¿Y por qué se lo creen? Porque no tienen la capacidad de distinguir entre lo santo y lo profano. Es que es de Dios. Y a veces nosotros nos vamos ahí con la finta y decimos, es que es cristiano, y hasta le tiembla la mano porque dice, es que es cristiano. ¿Será? ¿Será cristiano? ¿O será un lobo disfrazado de oveja? Necesitamos, es necesario, absolutamente necesario que tengamos esa capacidad, y el único que puede restaurarla se llama Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. De lo invisible.